recibir aquí en el estudio mayor de Radio Vanguardia en la 95.3 a César Alegre, a Miguel del Pla, a Valeria Díaz y a Gustavo Castro de ADOSAC. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Me encanta tener el estudio lleno, así que es una buena noticia. Así que bueno, para ingresar más o menos en tema, desde ADOSAC tenemos en cuenta nosotros de que están habiendo ciertos recortes en las horas de fortalecimiento, en las horas que son de apoyo por ahí a los niños. ¿Esto es así? ¿Qué posición tienen por ahí desde ADOSAC con respecto a esto? Bueno, buenos días nuevamente. Bueno, nosotros sacamos un comunicado a nivel provincial con respecto a las horas de fortalecimiento y a las horas que tenían que ver con el para apoyo escolar de la 036, que era del secundario. Las horas de fortalecimiento son 30 horas por institución. Hay algunos compañeros que ya han comenzado a trabajar desde el mes de febrero, nivel primario, y nos encontramos con la dificultad de que no se le estaría queriendo abonar, y en las otras escuelas han informado que no se van a designar en esas horas de fortalecimiento. Después, en el nivel secundario, bueno, nosotros tenemos un acuerdo 036 del 2024 que implicaba que los alumnos que tenían materias como consecuencia de estas que antes pasaban de curso en curso con muchas materias, ha pasado que algunos alumnos tenían 36 materias, 40 materias. Además, hemos venido de un colegio recién, el colegio 42, que nos decían, acá funcionaba muy bien lo de las trayectorias escolares. Claro. Entonces, no sabemos si fue un éxito, ¿por qué no se empezó a aplicar directamente desde el mes de febrero? Entonces, eso es lo que nosotros estamos reclamando. Después vamos a ahondar un poquito más con lo que tiene que ver por qué no lo están haciendo, que tiene que ver con los resguardos laborales que nosotros pudimos lograr en paritarias, y entonces como que están mezclando esa cuestión, como que están queriendo recortar en ese sentido, y es por eso que nosotros sacamos el comunicado, porque los directivos, los papás, los alumnos están preguntando por qué no se sigue con ese acuerdo que era para ciclo lectivo 2024 y para ciclo lectivo 2025. Entonces lo están retrasando mucho y los alumnos y padres, como decía, ya están comenzando a preguntar. Fue un éxito en algunos colegios, es más, nos decían, nosotros estamos reclamando, bueno, ya lo vamos a hacer. Nos decía una directora, más de 70 alumnos aprobados, algunos han egresado, y esa es por eso que nosotros sacamos ese comunicado. En este caso, ante un reclamo, sí, ya entendemos que desde principios de año que vienen con reclamos que obviamente son lógicos, desde la mantención de las cuestiones edilicias, de la mantención de los colegios, de que empezaron a poner calderas ahora, ¿no? Cuando por ahí se podría haber realizado durante la época de vacaciones, que esto dificulta mucho el desarrollo de las clases. Ahora, en este caso, con respecto a las horas de fortalecimiento, que entendemos que por ahí el nivel educativo ha mermado un poco, y eso es necesario por ahí para fortalecer el crecimiento de los chicos. En este caso, ¿hay datos recaudados sobre esto para poder elevar una no sé si se le llamaría, no creo que sea la palabra denuncia, pero sí un reclamo, para poder elevar un reclamo? ¿Hay datos recabados para que sostengan esto? ¿Datos de alumnos? Sí, correcto. Con respecto a los pibes, en su estudio, correcto, eso sí. Por ahí con respecto al tema de las materias que deudaban, se han podido pasar de año con buenas notas, si esto ha servido, si esto funciona en contraturno. Mirá, indudablemente que todo lo que se haga para salir del desastre que había es positivo. No hacerlo sería tirarnos, al abandono. O sea, no puede ser. Digamos, un sistema educativo tiene que tratar por lo menos de reparar sus propios errores. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, cuando el gobierno tomó esta decisión del 036 el año pasado, el 036 significaba que en cada colegio donde había alumnos que tenían muchas materias atrasadas en los colegios secundarios, vos recordás que se había permitido que pasen de año sin rendir. Con lo cual teníamos muchos chicos que habían egresado y a lo mejor debían 40 materias o 30 materias y ya estaban fuera de la escuela prácticamente. Bueno, para atender a esa situación se hizo este acuerdo, que significa que en cada uno de los cursos por primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, y además para los egresados, se nombraba un coordinador con 6 horas cátedra cada uno para poder organizar, llamar a esos chicos, convocarlos
y organizarles la tarea. Y después horas cátedra por cada una de las áreas para que justamente se les dé clase a esos pibes, se los oriente, se les den trabajos prácticos y se los prepare para poder rendir. Y finalmente después tomarle el examen. Claro. Esto se hizo el año pasado. En muchos colegios les fue muy bien, en otros más o menos, en otros mediocre. No tenemos una evaluación completa. Seguramente el sistema educativo sí la tiene. No lo han manifestado públicamente todavía, no nos han informado. Pero, por ejemplo, recién venimos de la 42 de acá y nos dijeron, acá fue un gran éxito. Hemos metido 70 exámenes positivos. Entonces, bueno, es un paso importante. Sí. Ahora, ¿por qué eso lo interrumpieron? ¿Por qué el 24 de febrero le dieron de baja las horas cuando tenían que ser por los 2 años? ¿Por qué no le dieron la continuidad o por qué no designaron en forma inmediata? Es algo que tendrán que responder las autoridades. Nosotros, ya pasados casi 2 meses de esa situación, estamos reclamando que de inmediato se lo haga, que no sigan demorando esto. ¿Qué pasa? En las reuniones de paritarias donde se discutía que no nos cierran cursos, que era otra discusión, que está vinculada con esto, pero no es esta discusión, sino otra cuestión, que era si cerraban cursos, quedaban profesores afuera, o quedaban preceptores afuera, o quedaban maestras jardineras afuera. Bueno, nosotros discutimos este problema como parte del conflicto. Y el gobierno pareciera ser que decidió esperar a que el conflicto se cierre, ver si podían reubicar a estos docentes que podían quedar afuera en este tipo de tareas de la 036, por ejemplo, y entonces, con la especulación del ajuste, en definitiva, de los pesos, de no gastar un peso de más en algún lado, terminaron demorando toda la decisión hasta ahora. Esa decisión creemos que fue muy equivocada. No estamos de acuerdo y por eso hemos sacado este comunicado para reclamar que de inmediato se designe. ¿Tienen herramientas legales para poder resolver este conflicto? Ya que hay un acuerdo firmado que es válido por 2 años y, digamos, el hecho de cortarlo ya estaría infringiendo un acuerdo firmado. ¿Tienen algún recurso legal por parte de ASAC para poder aplicar esto? El reclamo nosotros lo vamos a dar en la subcomisión, por ejemplo, ahora que vamos a tener este miércoles. Estamos esperando que nos confirmen el horario. Hace 2 semanas que veníamos pidiendo las reuniones para tratar estas cuestiones que tienen que ver con la resolución, las horas, el cambio de código a directivos que le han bajado el sueldo a los directivos de rural, un montón de cuestiones que nosotros teníamos que discutir, llegar a un consenso, ver cómo se estaba aplicando, cómo se va a aplicar la normativa, dónde le van a hacer el resguardo salarial en el actual trabajo, porque algunos consiguieron alguna suplencia cuando se quedaron sin trabajo, cuando le dieron la baja, después consiguieron 15 días de trabajo. Bueno, todas esas cuestiones nosotros queríamos discutir. Y con respecto a eso, a las horas, estuvimos escuchando en otra radio, que ahora iban a designar porque ellos ya tenían todo planificado. Entonces uno tiene que salir a reclamar para que se haga eso. Entonces, la directora provincial de educación secundaria, informaba por ahí que iban a empezar que lo iban a resolver, que lo estaban trabajando porque lo tenían todo planificado. Nosotros el reclamo siempre lo vamos a hacer a través de los medios, a través de la paritaria, a través de las subcomisiones, porque decía esto, los papás, los profesores y los alumnos están interesados en poder asistir a esta clase de apoyo porque eran evaluativas, porque eran docentes que tenían que ser designados, títulos 9 por supuesto, donde son los propios docentes que tomaban estas evaluaciones, ¿no es cierto? Y después, con respecto a la pregunta si decía si funcionó o no, recordemos que a fin de años salió también una especie de escuela de verano que fue de 15 días, que nosotros tampoco estuvimos de acuerdo con eso, porque decimos, ¿qué pasó con toda la trayectoria con este 036? ¿No funcionó? Nos hacíamos la pregunta, ¿no? Por eso, en algunos colegios sabemos que funcionó, en otros más o menos, y como dijo Miguel, en otros no ha funcionado, ¿no? Pero todo ha ayudado a que los alumnos se puedan egresar, hayan podido sacarse muchas materias, eso nosotros cuando estamos en el aula lo sabemos. Entonces nos parecía muy importante que lo antes posible se designe a los profesores, así empiezan a asistir a nuestros alumnos. Si bien esto es muy reciente y lo aclararon acerca de que estaba todo planificado y que esto se podía llegar a resolver en horas a futuro, pero
Más allá de este reclamo, teníamos los reclamos de principio de año, que bueno, arrancamos con conflictos, si bien se pudo resolver dentro de todo, creo que bien, pero quisiera saber por ahí Vos pensás que tardamos 14 días de paro para poder llegar a un arreglo, ¿no es cierto? O sea que verdaderamente, si el gobierno hubiera tenido la voluntad que nosotros desde el 3 de enero que asumió esta nueva conducción, estaba pidiendo la posibilidad de que la paritaria se reúne y pudiéramos resolver el problema antes de que empezara la clase y no después, bueno, nos hubiéramos a lo mejor ahorrado tener que llegar a 14 días de paro finalmente para poder asegurar puestos de trabajo, para poder asegurar algunas otras condiciones que fueron discutidas durante el conflicto y una mejora salarial que inclusive no es la gran mejora, que nosotros estamos conformes en el sentido de saber de que son pocos los gremios que han conseguido un acuerdo que tenga cláusula gatillo para asegurar que no caiga el salario y al mismo tiempo un porcentaje de recuperación. Eso es positivo, pero es muy poco todavía para lo que tenemos que recuperar porque los sueldos nuestros siguen siendo bajísimos. Esta es la verdad. Y por lo tanto, nosotros necesitamos recuperar más. Por eso se pactó también que en la primera semana de julio tiene que haber una nueva paritaria para volver a discutir qué va a pasar en el segundo cuatrimestre, en el segundo semestre del año, porque indudablemente que los números que hasta ahora hemos podido pactar, nosotros estamos completamente insatisfechos todavía, queremos ir por mucho más. Ok. En el caso de, a ver, no solamente teníamos el reclamo salarial de la cláusula gatillo, sino que también había una cuestión con la titularización y teníamos también cuestiones edilicias. ¿Eso en qué estado está? Lo que estamos reclamando, sobre todo, es que se pueda rever las situaciones de todas las escuelas y todos los establecimientos de Caleta Olivia. No, desde la semana pasada y que estamos haciendo un listado de las escuelas que estuvieron sin calefacción. Sabemos que los directivos el año pasado ya habían hecho notas a mantenimiento por todas las situaciones que se necesitaba arreglar durante el verano, que no se hicieron. Y se ve ahora cuando empezó a hacer más frío, que faltaba calefacción, que faltaban calderas, que no estaba esto, que no estaba lo otro, y ahí empezamos a ver si nosotros vimos que gracias a estos reclamos que estábamos haciendo desde la filial aquí en Caleta Olivia, se empezaron a mover y a trabajar, ¿no? Incluso hasta poner su propaganda de cómo habían hecho cosas, pero todavía no está terminado. Por ejemplo, el Colegio 6 reanudó sus clases recién, pero durante toda una semana estuvieron yendo los docentes, los alumnos sin calefacción. Porque uno puede decir, perdón, afuera está lindo, pero la escuela sigue fría, no está en condiciones. Entonces ese es nuestro reclamo. Y es así que muchas familias se acercaron, pidieron el contacto para hacer notas, también estuvo nuestro reclamo. Nosotros hemos hecho la semana pasada un reclamo al Ministerio de Trabajo por las condiciones que estaba el colegio número 6, que todavía seguía sin medidor, y creo que este fin de semana fueron a hacer los trabajos, pero bueno, es todo así, ¿no? Como que y no es justo que se estén dando que se esté dando el hecho educativo en estas condiciones en la mayoría de las escuelas. Recién estábamos en el colegio secundario del barrio Rotary, y para entrar a esa escuela está todo inundado todavía, está lleno de pozos y está todo lleno de barro, y los alumnos para entrar a la escuela pasan por un pasillito chiquitito, una veredita pequeña, y no es una buena condición para que esté esa escuela así. En este caso, yo por ahí es algo que no lo podemos obviar porque ha estado mucho en los medios y se ha tocado mucho este tema, que es si bien me despego y quiero ser lo más delicado posible a la hora de tocar esto, pudimos verlo a través de los medios, al tema de las denuncias falsas, de cosas que han sucedido no solamente con el portero de un jardín, sino también han habido denuncias falsas a docentes, y por ahí quisiéramos conocer un poco de cuál es la posición desde ADOSAC, cuál es la posición de ustedes. Entiendo que es algo muy ¿cómo se puede? Muy delicado, entonces por ahí lo quisiera tomar con ese respeto. Mirá, nosotros como docentes tenemos un protocolo 1500, ¿no es cierto?, que se debería de aplicar, todos los docentes deben de conocerlo. Y con respecto a eso, la verdad que nosotros, personalmente estuve viendo los videos que ha pasado con el compañero del Jardín 57. Sí. Y es una situación complicada, porque soy profe de tecnología. Cuando hablamos acerca de los medios de comunicación, ¿qué implica decir algo en los medios
ya sea... Nos puede ayudar, son positivos los medios de comunicación, las redes, cómo lo podemos utilizar cuando lo vemos a eso, cuando lo trabajamos con nuestros alumnos. Y también está la parte negativa, ¿no? Cuando se hacen denuncias falsas, cuando se condena socialmente, ¿no? A una persona, antes que se pueda hacer una verdadera investigación. En todo caso, desde ya del vamos, investigar, a ver qué pasó acá, se hizo esto, no se hizo, y nosotros como sindicato, nosotros creemos que hay que resguardar a los alumnos, a los docentes, pero no puede pasar que los medios, en este caso, no sé, una red social haga justicia antes que la propia justicia. Sí, justicia entre comillas. Entre comillas, claro. Digamos, algo que probablemente después se revierta en que la responsabilidad a lo mejor no era de la persona que se indicó. Es que es más, el tema... Eso es muy grave. Es que era porque lo mataste a esa persona, lo destruiste. Es que laboralmente, y es más, hasta mentalmente, digamos, hasta emocionalmente le afecta a la persona, y es algo a tener en cuenta, que creo que, si bien forma parte de la responsabilidad de los ciudadanos, creo yo que también cuando uno tiene una imagen pública es necesario por ahí emitir un comentario con respecto a esto. No podemos hacer caso omiso. Ya les digo, por mi parte quisiera por ahí saber si bien entiendo que en julio van a haber paritarias, en la primera semana se van a definir lo que va a ser el próximo semestre. Por ahí con respecto a cómo vienen viendo, si bien estas cosas se han llegado a un acuerdo a principio de año, quiero saber esto si tiene un plazo con respecto a estas limitaciones en los profesores de apoyo, digamos, que se estaban utilizando a contraturno. ¿Esto hay algún plazo definido? ¿Esto se va a saber en unos días? Y por ahí si esto va a seguir corriendo o no. Ya, en lo inmediato, dos cositas. Una, sobre el tema que estábamos hablando antes. Nosotros no podemos hablar que las denuncias son falsas. No sabemos si son falsas. Porque alguien puede denunciar un hecho. Lo que después hay que ver es quién es el responsable de esa situación, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que investigar. Lo que no podemos hacer es decir, este tipo o esta persona es la responsable, si eso realmente todavía no está comprobado, claro. O si no hay un asidero suficientemente contundente para que así sea. Claro. Entonces, por un lado, el abuso existe, tampoco es que no existe. O sea, y por lo tanto... sí pasa. Todo es lógico, y si pasa, por lo tanto, imagínate que nosotros como gremio jamás podríamos respaldar una situación de esa característica, al contrario, somos los primeros que quisiéramos que eso sea condenado. Y al mismo tiempo tenemos que tener el cuidado de que nuestros compañeros tengan el asesoramiento legal que corresponde, porque si de repente no son responsables, nosotros tenemos la responsabilidad, por lo menos en lo legal, de acompañar esta situación y asegurar que tenga el derecho a la defensa, como cualquier otra persona, ¿no es cierto? Esta es la responsabilidad nuestra. Sobre el problema de los horarios, estos que vos me decías, de las cargas horarias que estamos reclamando que se cubran. Mirá, se tenía que cubrir cuanto antes. Se tenía que haber cubierto ayer, se tenía que haber cubierto el mismo 24 de febrero. Es decir, cuanto antes lo hagan mejor, y esta es una pelea que estamos planteando y la hemos hecho pública precisamente porque después de discutirlo personalmente en varias oportunidades y ver que la cosa se venía demorando, bueno, decidimos incluirlo en el temario de la subcomisión que tenemos el día miércoles y plantearlo abiertamente en forma pública a través de nuestro comunicado. Y si han salido a contestarnos que ya lo van a cubrir, bueno, albricia, y mejor que sea así. Ojalá que esto no tenga que llevar ni siquiera una conversación, sino que se pueda resolver de inmediato, ¿no? En caso de que esto no se resuelva, porque lo planteo como una posibilidad, porque es algo que sucede. Si esto no se resuelva, ellos van a tener que bancarse, que el gremio siga denunciándolo, porque no es que ellos tengan la obligación legal de nombrarlo a César o a alguien para que cubra esas horas. ¿Está claro? Sí. Eso es una decisión que ellos mismos tomaron. Ellos crearon este sistema, ellos crearon ese paquete horario, ellos hicieron el acuerdo, que es un instrumento legal del Consejo Provincial de Educación. Bueno, lo tienen que cumplir. Si no lo cumplen, estarían por fuera de la ley. ¿Qué es lo que está pasando con el problema del presupuesto? El presupuesto de educación tiene que tener un número que está previsto en la ley, que tiene que ser el 25% del total, lo que se invierte en educación respecto del total del presupuesto provincial. Y la realidad es que hoy tenés que están faltando 91.500 millones de mangos para que cumplan con eso. 91.500 millones de mangos, no son 2 pesos, ¿eh? Estamos hablando de mucha plata.
y no se cumple con el 25% que marca la ley. Entonces vos pensás que, lógico, yo no sé que irán presos por no cumplir la ley. No sé, no creo que nadie vaya preso, porque en la práctica no funciona así, la realidad de nuestro sistema. Pero que está mal, y que el gremio lo va a denunciar, y que si hay una responsabilidad que se les pueda hacer pagar de algún modo por no cumplir con lo que marca la ley, se la tendremos que hacer cumplir. Esta es la situación. Si bien entiendo que es complejo y desde ya quisiera agradecerles a ustedes por haberse acercado, por haber venido, para mí es un placer poderlos recibir. Entiendo yo que por ahí no puedo llegar a ser no muy ducho con las preguntas o cosas que por ahí sean necesarias de informárselas a la gente, que básicamente son los que quieren saber, son los que quieren enterarse de por ahí qué es lo que se está reclamando o qué expectativas tienen de aquí a lo largo del año. Por esa razón, nada, los invito, si por ahí hay algo que yo no les pregunté que quieran contarle a la gente, adelante, por favor. Dale, hola, ¿cómo les va? Días, muy bien. Buen día, qué lindo otra color, vez. dice. Ay, gracias. Para resaltar un poco. Está bien. Muy bien. Soy Valeria Díaz, vocal de Junta de Clasificación Primaria, también acompañando a los chicos en este recorrido. Contarles que del 24 de febrero estamos sin calefacción en la Junta. La Junta sigue funcionando donde funcionó hace muchos años, y el que conoce es un edificio viejo. Es imposible estar dentro del edificio. Primero lo hacíamos con una jornada reducida, o sea, de 2 horas asistíamos porque, bueno, tenemos muchas cuestiones administrativas y la emisión de los listados y demás, entonces priorizamos tener todo al día y ciertas cuestiones. A la fecha, hoy 21 de abril, seguimos sin calefacción, se hicieron las pruebas de hermeticidad, hablamos también con la secretaria de gestión, en este caso Adela Vera, nos dijo que se estaba trabajando todo lo humanamente posible, estaban haciendo el tema de que, bueno, a la fecha, ya casi 2 meses, seguimos sin el edificio en condiciones. Como vocales electos, en conjunto con todos los compañeros, nos pusimos de acuerdo y priorizar el listado complementario que salió hace poquito, la semana pasada. Pero bueno, nos preocupa también la situación porque ya se vienen los fríos y todavía este tema no se ha arreglado. Sí, ya lo vemos con los fresquitos que han caído ya desde principio de año, tiempo acá, es algo normal. No, me imagino, ¿no? Si es más, nosotros chequeamos acá el tiempo de Gallego y de acá de Caleta, y por lo general ustedes están, pero pasados de frío, así que esto que, perdón, Sí. Bueno, tengo acá, ¿qué es esto? Buenos días. Queríamos realizar públicamente el reclamo de... Me está llegando mensajes, perdón. Buenos días, queríamos realizar públicamente el reclamo de padres sobre la escuela número 43 que lleva 2 semanas, una semana completa sin clases por falta de calefacción. Se nos avisó el día domingo que se logró la reparación de la misma, a los cuales hoy cerca de las 6:57 nos informan que los chicos nuevamente ingresan a las 9 de la mañana porque la calefacción volvió a fallar. Necesitamos difusión sobre esta problemática, necesitamos que nos escuchen para que esto se solucione. Queremos que nuestros hijos tengan clases. Muchas gracias. Agradezco si nos ayudan a difundir, por favor. Así que, bien, acá en la EPP 79 del 17 de octubre nos falta el termotanque hace más de un año. Y los trabajadores necesitamos tal artefacto, lógicamente. Así que, bueno, estuvimos... Esta mañana. En función a eso, nosotros estamos haciendo un relevamiento, por eso estamos en las escuelas. Ahora nos quedaba, teníamos en la agenda la EPP 43, EPP 79, volver al secundario número 6, recorrer los distintos jardines para hacer relevamiento de estas cuestiones. Que ya publicó la filial la semana pasada el listado de colegios que están con esos problemas, ¿no? Claro. Sí. O sea, indudablemente que vamos corriendo de atrás, porque son cosas que se demoran en el tiempo de una manera que no es comprensible. Porque una cosa es que haya un problema, pero que se demore 2 meses para que puedan resolverlo de la Junta depende del trabajo de infinidad de gente. O sea, que lo que ellos no puedan sacar un listado, un montón de gente que no labura. No son cosas pequeñas, son cuestiones muy importantes. No, hay cuestiones administrativas. Recuerden que también por ahí pasan los expedientes jubilatorios, el tema de traslado. O sea, hay muchas cuestiones administrativas que hay que resolver. Son de inmediato, pero bueno, se va resolviendo en la marcha. Ahora nuestros colegas, por ejemplo, hoy asisten a la Junta en un horario de vuelta reducido, pero bueno, no es la idea. Obviamente. Acá en este caso, bueno, el concejal Juan Curayán dice: seguimos esperando respuesta para los establecimientos educativos urgente. Así que el reclamo creo que es bastante claro, y por ahí más que nada, a ver, lo que los invitaba por ahí a que comenten estas cosas es porque
a veces capaz mi pregunta no es la justa y hay cosas que los padres necesitan escuchar, necesitan saber. Sabemos que, a ver, con esto de las redes sociales se genera mucha polémica con respecto al tema de los reclamos, si bien es algo justo, entendemos que hay opiniones dispares y esto es necesario por ahí comunicárselo para comprender bien cómo es el contexto y cómo funciona esto. Así que lo que pasa es que hay que tener en cuenta, perdón, Gustavo. Sí. No, dale. No, justamente hoy hablamos también de esto de que la gente un poco como que se acostumbra a vivir así, ¿no? Como en un tiempo acá el tema del agua era, no, bueno, nos acostumbramos a hacer reserva y nos faltaba el agua. O sea, las escuelas no pueden acostumbrarse a vivir, a entrar a clases sin calefacción, las escuelas no pueden acostumbrarse a entrar y que estén sin un picaporte de las aulas, los baños. Sí, que pasa desde la época que yo iba al secundario. Sí, por eso no puede ser que nos tengamos que acostumbrar a esta manera de vivir. Por eso es importante el reclamo, sobre todo de la familia, sobre todo, bueno, secundario, me imagino los centros estudiantes, los profesores saben que si no están dadas las condiciones pueden presentar una nota y bueno, no se dan las condiciones y no se trabaja, se retira. Tiene ese respaldo igual de parte de nuestra legislación. Entonces, qué importante estos reclamos que están haciendo, pues nosotros teníamos en cuenta lo de la 43, pero yo anoche me fijé y decía que tenía clase normal, y bueno, y ahora esto es... Otro problema, los edificios compartidos. Hoy también estuvimos hablando de eso. Compañeros, bueno, que tienen que ver con... Hace mucho tiempo, por ejemplo, el colegio 43 del 17 de octubre. Está en el gimnasio de la escuela de la EPP 79. Está a medio construir, empezaron con el gobierno anterior a construir esa escuela y está ahí parado. Entonces, bueno, otro de los reclamos es los edificios compartidos, que no hay lugar para aplicar esta trayectoria. Si nosotros tenemos que hacer una trayectoria particular o llevar a cabo un proyecto en el mismo horario, no se puede. No tenés dónde meter. O tenés que hacerlo a la tarde, se comparte el edificio escolar, se comparten los gimnasios, empiezan los problemas entre las instituciones. La verdad que es bastante complicado. Se ve esa problemática. Hay escuelas edificios escolares donde funcionan, no sé, por ejemplo, donde está el 88 está el 42. Después, donde está la 36 está el EICO 10. Entonces tenemos todas esas problemáticas y es importante remarcar que se deben crear los edificios escolares para que cada uno se pueda manejar correctamente, digamos, esté funcionando dentro de la seguridad, de la higiene. También para reclamar los fondos fijos. Estuvimos recorriendo la escuela, nos dijeron, el año pasado solamente mandaron 200.000 pesos para que funcionemos durante todo el año. Nosotros hace un tiempo veníamos haciendo un reclamo acerca de los subsidios que se daban a las escuelas privadas, que era el caso del Uppsala. Mirá que me estoy acordando ya cuando comenzábamos las primeras paritarias, donde se le daba un subsidio de mucha plata, digamos, a una sola escuela privada, y eso significaba darle más de 300.000 pesos por mes a cada escuela pública. Y entonces no puede ser que las escuelas no tengan papel higiénico, que no tengan tinta, que no tengan hojas. Entonces, y después con lo de la copa de leche, en algunas escuelas no tienen azúcar, no tienen leche, o en algunas escuelas ni siquiera comen pan, un té mate cocido, solo, digamos. Entonces esos reclamos que nosotros llevamos a cabo nos parecen muy importantes, porque si no, por ahí también algo muy importante y que vale la pena remarcar, que nosotros a DOSAC vienen reclamando desde hace 60 años, no responde a ningún partido político ni a ningún gobierno. El gobierno que está enfrente siempre nosotros estamos reclamando, pues no, nada, no nos regalan nada. Y eso es importante remarcar, porque si no, si nosotros nos reclamamos, o por ejemplo ahora los que son gobierno, antes no decían nada, cuando a DOSAC siempre reclamaba, pasa esto en la escuela. Pasa esto en la escuela, no tenemos agua, no tenemos caldera, o que ahora las calderas siguen guardadas por ahí, entonces
Si nosotros no reclamamos, ¿quién lo va a hacer, digamos, decimos? Porque ahora este propio gobierno antes no nos salía a acompañar. Entonces ahora que nosotros reclamamos, dicen que por qué reclamamos. Nosotros siempre vamos a marcar eso de que ADOSAC siempre va a reclamar para defender sus derechos y conquistar otros. Y vos fíjate que nosotros tuvimos, siempre se remarcan las tintas sobre como que se pierden clases porque los docentes hacen un paro, por lo que fuera. Vos viste que el conflicto de este año, si bien fue intenso, fue corto. Sí. Y esto ha puesto de relieve ahora que resulta que no tenemos clases en un montón de lugares y no tiene nada que ver con los docentes, ni con el paro, ni con nada. ¿Se entiende? Que es el problema de que el propio sistema no está siendo capaz de garantizar su funcionamiento. Entonces estamos en un problema más profundo. La crisis de la educación no son solamente los problemas que tenemos con los docentes. La crisis de la educación es un problema profundo de inversión educativa de largo plazo. En este caso, bueno, desde ya agradecerles por su tiempo y quisiera invitarlos a ver una nota que tenemos justo, la tenemos preparada como para que, si les parece, para verla juntos, con la directora regional de educación de Zona Norte, María Mercedes Barrio Nuevo. Así que si la tenemos, vamos adelante, Chichi. Buenísimo, bueno, nosotros somos al jardín. Bueno, un poco para conocer esta recorrida de parte de Educación Zona Norte, bueno, y también conocer la palabra de aquí de la directora María Elena Tapia, quien le damos la bienvenida. María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien y muy feliz. Bueno, comentarnos un poquito esta recorrida, digo, cómo se encuentra actualmente el jardín número 20. Bueno, el fin de semana estuvimos culminando todo lo que tiene que ver con la colocación de la caldera nueva y pruebas durante este fin de semana largo de feriado. Así que bueno, felices porque hoy ingresar al jardín y tener esta temperatura tan templada nos posibilita transformar un ambiente que realmente sea óptimo para las trayectorias de nuestros alumnos. Así que bueno, estamos todos como comunidad muy felices. Bien, esto es importante, ¿no? Adelantándose a lo que tiene que ver con las épocas invernales. La verdad que sí, es un trabajo preventivo también. Celebramos que haya sido en el mes de abril porque sinceramente ya se nos avecinan los días con temperaturas muy bajas y tener el jardín en condiciones, la verdad de que es algo sumamente positivo. Bueno, le damos la bienvenida también a María Mercedes. Bueno, un poco la recorrida, conociendo también los problemas edilicios o por ahí arreglando también lo que tiene que ver con adelantándose al invierno. ¿Cómo está? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, colegas? La verdad que es un trabajo, lo que yo le decía a uno de tus compañeros también, que hace las comunicaciones, que es importante tener en claro que tiene que ver mucho la gestión y sobre todo la responsabilidad que tomó la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la profesora Iris Rajido. En eso tenemos que tener en claro el trabajo que nosotras también hemos asumido con el grupo de mantenimiento, con el accionar del día a día, de verificar cómo están los equipos de calefacción. Si bien es un trabajo arduo, porque todos sabemos cómo fueron los tiempos anteriores, no lo desconocemos. Y bien explicaba María Elena, un antes y un después, desde el 2019, que ellas tenían estas dificultades edilicias, lo cual ha causado también un impacto a nivel institucional en lo pedagógico. ¿Por qué? Porque hay familias que confían en la matrícula que va a ser bien recibido, que vas a tener un lugar óptimo, que vas a tener todas estas situaciones que ellas tuvieron que atravesar por la calefacción. Pero bueno, es estar permanentemente en este trabajo. Fue la Pascua y ella tuvo que abrir el jardín, tuvo que cerrarlo, estar con la gente de mantención, de todo lo que significó el traslado de la nueva caldera, porque son 2 equipos que se sacaron para colocar uno nuevo y verificar que esté bien, porque de eso se trata, ponerlo en marcha para que esté todo óptimo. Así que seguimos trabajando, faltan todavía algunas instituciones que bueno, ya están interviniendo, nadie va a quedar afuera, todos van a estar con sus calefacciones, que es lo más digno para los niños y sobre todo para todas las comunidades educativas.
Bien, después de acá del jardín, digo, ¿tiene una agenda marcada ya por donde sigue después la recorrida? Seguramente iremos a la escuela 43, también quiero ir al secundario número 6, que bueno, ahí fue una obra muy grandiosa también, entonces tenemos que hacer todo ese recorrido. Se había dicho ahí que habían problemas con el tipo de medidor de gas, pero se veía gente trabajando también con el tema de la... Sí, se tuvo que hacer todo de nuevo, desde los planos, toda una gestión que llevó bastante tiempo, más de un mes seguro. Así que bueno, voy a ir hasta allá. Bien, gracias. Bueno, María, no sé si queda algo más para que quieras agregar, algo por ahí que quedó pendiente. No, simplemente, bueno, agradecer en principio a todo el equipo de docentes del Jardín 20, porque a pesar de las circunstancias, pudieron adaptar las estrategias de enseñanza, adaptarse al ambiente, para poder garantizar el servicio educativo. También quiero hacerlo extensivo al personal auxiliar de nuestra institución y por sobre todo a las familias, ¿no? A las familias que tuvieron que organizarse laboralmente para poder asistir a aquellos días y en los horarios en el cual nosotros armamos nuestro organigrama, y también, como lo mencionaba María Mercedes, al Consejo Provincial de Educación, a la profesora Iris, porque esto también tiene que ver con una decisión de políticas educativas y que hayan puesto en prioridad a nuestra institución para la colocación de la caldera. La verdad es que a nosotros nos da esperanza y por sobre todo nos motiva a seguir con todos los proyectos institucionales que tenemos para el ciclo lectivo 2025. Bueno, es que se queden tranquilos los papis entonces que están los chicos acá con calefacción. Exacto, todo normal. Gracias. Porque yo tenía acá subido el volumen. No me reten por favor. No, porque estábamos justo escuchando, sí, estábamos escuchando a María Mercedes Barrio Nuevo, directora regional de Educación de Zona Norte, con la colocación de esta caldera. Quisiera escuchar a ustedes por ahí qué es lo que opinan de esto, pero más allá de eso, no me quiero olvidar de esta pregunta. Si bien entendemos que todos los colegios son importantes, ¿cuáles son los edificios más afectados? ¿Cuáles son los edificios más complicados de lo que han hecho en su relevamiento? Disculpen. Sí, son sobre todo los edificios que son viejos, y que no tuvieron este tiempo mantenimiento. Entonces, obviamente, estas cosas cuestan el doble. Por ejemplo, en el colegio 6 había que cambiar una cañería que iba directo a los medidores de gas. Eso es algo re importante. Había un medidor de gas que no estaba, por ejemplo, dentro de las condiciones legales para el funcionamiento. Estaba atado con alambre. Sí, que ni siquiera se puede habilitar. Claro, por ejemplo, no tiene luminaria ni en el pasillo, en la galería central de la escuela, ni siquiera en el lugar donde se da educación física, que de primera mano ese lugar no está pensado como un gimnasio de actividades físicas, sino como un salón de múltiples usos. O sea, dentro de la planificación de las cosas que se fueron haciendo, no están dadas las condiciones para que sea realmente lo que tiene que ser. Esto complicaría hasta la instalación de la misma caldera. Y el 6 no está trabajando. Claro. Simplemente, decían que sí, pero hoy no. Esta obra majestuosa, como dice María Mercedes, todavía no está concluida. Va pasando el tiempo, pasaron 2 semanas. La gente la semana pasada iba a trabajar con camperas. Yo fui en una tarde que estábamos mirando un poco la situación, el vicedirector calentando agua con una pava eléctrica de 1 litro para hacer la merienda para los chicos. Claro. Así de a poquito, ¿no? Entonces, no. Está, por ejemplo, con respecto a eso, el colegio 6, después del 42, que hace un ratito fuimos, un ala tiene calefacción, otra no. En el gimnasio del secundario número 22, sí, sin calefacción, pero del año pasado. Veníamos del colegio 42, que comparte con el 88, sin luminarias en el patio y sin luminarias también en el gimnasio. La escuela 69, estos días cuando llovió, una mamá nos decía por qué había tantos baldes, pero era porque de tantas goteras que había. Entonces, también fuimos la semana pasada a la 65, también con filtraciones. El colegio 20,
la calefacción guardada ahí en biblioteca, que lo trajo el año pasado el gobernador. Arreglaron, por eso decía, en el gimnasio, pero no arreglaron la parte de las aulas, la calefacción. Entonces tenemos distintas problemáticas en varios colegios. Uno no puede dejar de reconocer las cosas que están haciendo también, porque recuerdo cuando el director regional llevaba un termómetro al Jardín 20, el de la gestión anterior, para tomar la temperatura, que si estaba a una temperatura se podía dar clase. Entonces miren a lo que hemos llegado con la gestión anterior, cuando nosotros hacíamos los reclamos, y ahora, por supuesto, si se arregló, bienvenido sea. Todas las instituciones escolares deberían estar en condiciones, no hay que felicitarlos, tampoco, porque es lo que tienen que hacer. Sí, por ejemplo, reconocer que se están arreglando algunas cuestiones, pero todas las instituciones tienen que ver, como decía Miguel, con inversión. No es porque lo digamos nosotros, todos los habitantes debemos de reclamar, para eso se pagan los impuestos, para eso deberían de llegar a arreglarse todos los edificios escolares, es decir, tener desde la copa de leche, de tener hojas, de tener papel higiénico en las escuelas, y para que nosotros podamos ir y dar clases, y el papá no estar atento a decir, voy a mirar el blog porque no sé si voy a tener clase. Eso pasa. Cuando no se arreglan las escuelas, entonces también genera incertidumbre. Ahí lo decía la directora, los papás se tuvieron que reorganizar por estas problemáticas que nosotros siempre salimos a reclamar. Y bueno, ojalá que se pueda dar lo antes posible en todas las instituciones de la provincia, no solamente en las escuelas, sino, como decía Valeria, la Junta de Clasificación prácticamente 2 meses ya prácticamente sin calefacción. Muy importante reclamar sobre esa cuestión, y ojalá que este gobierno pueda solucionar todo lo que tiene que ver con los edificios escolares, con la creación de cargos. Nos decían también en un colegio, tenemos alumnos en procesos de inclusión, no se crean los cargos. Sabemos que tiene que ver también con la capacitación en servicio para nosotros, que se tiene que dar con respecto a las dificultades que tienen nuestros alumnos de las escuelas especiales, que nosotros hacemos los procesos de inclusión, tienen su maestra que los acompaña 40 minutos. Entonces nosotros estamos reclamando por la parte laboral, por la parte pedagógica, por la parte salarial, y muy importante. Entonces es un combo, habla de una crisis del sistema educativo, y esperemos que... Nosotros lo que queremos es ir a trabajar en estas subcomisiones, en las cuales reclamamos que si es posible tienen que ser todas las semanas. Es más, propusimos en una subcomisión anterior que se dé cada 15 días, porque nosotros queremos aportar. Nosotros, ¿por qué estamos recorriendo las escuelas? Para saber qué es lo que está planteando nuestros compañeros, como por ejemplo en este programa de alfabetización, que sabemos que nuestros alumnos tienen distintas problemáticas, ya sea lectoescritura, matemática, cálculo. Entonces recorremos la escuela para saber cuáles son las inquietudes que tienen nuestros compañeros, y por eso, con respecto al programa de alfabetización, el otro día nosotros consultábamos a nuestros compañeros si es que realmente les han preguntado a ellos. Por supuestamente van a hacer la bajada después, no la han consultado. Entonces muchas cuestiones que nosotros queremos aportar, porque nosotros el conflicto por el conflicto no lo queremos, no lo buscamos, sino que nosotros queremos que ante un reclamo haya solución, que haya una respuesta positiva, poder debatir, llegar a acuerdo y consenso, y esa es la base que nosotros como gremio aspiramos, ¿no? Por eso es que pedimos las reuniones para trabajar, porque nosotros tenemos compañeros de alta trayectoria, de muchos años, que están dispuestos, ¿no?, a aportar, a debatir ahí y poder llegar a muchas
soluciones con respecto a todas las problemáticas que hay, ya sea de legislación también. Hace un ratito nombramos las titularizaciones, que no hay titularizaciones hace muchos años, en secundario del 2013. También nosotros cuando hablábamos con el Ministerio de Trabajo decíamos la precarización laboral que tiene la docencia, y ellos nos decían, ¿qué palabra fuerte? Sí, es una palabra fuerte, porque hace mucho tiempo no hay titularizaciones, y en el sistema educativo, si no sos titular, no tenés la posibilidad de quedar un año en disponibilidad para poder ser reubicado, trasladado, permutar, y entonces no tenés estabilidad laboral. El docente hoy no tiene estabilidad laboral, y por eso nosotros que aspiramos como sindicato es que este año lo antes posible se hagan las titularizaciones, y sobre esa base es que queremos las reuniones cada 15 días para poder discutir. Vamos a ver cómo avanzan estos días, entonces las horas de fortalecimiento, si vuelven o no a la normalidad, pero por lo pronto Miguel, Gustavo, César, vale, muchísimas gracias por haber venido, la verdad que un placer poderlos recibir. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Damas y caballeros, nos vamos a ir un pequeño